buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga, contento de estar otra vez con ustedes y poder compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a cerciorarnos que todo está bien, sí, estamos transmitiendo en vivo. Todo está en orden, estamos transmitiendo en vivo. Hoy vamos a hacer un pequeño y breve repaso del tema que vimos ayer acerca de las 4 bestias y luego nos introduciremos en el tema de esta noche, que es el cuerno pequeño, el ataque a la ley de Dios. El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Quería en primer lugar, denme un segundito aquí, que entro a mi Facebook para poder saludarlos. Bienvenido Denis, bienvenida Miriam, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos y ahora vamos a comenzar con la ayuda del Señor. Vamos a proyectar en primer lugar. Bienvenido Denis, bienvenida Miriam, gloria a Dios. Bienvenida Norma también, que nos está acompañando. Y denme un segundito que se me escapó la pantalla acá. Acá ahora sí. Vamos a proyectar una imagen para poder hacer el repaso de la lección de ayer. ¿Cuáles son los 4 animales, las 4 bestias que surgieron del mar, ¿no? En la visión de Daniel capítulo 7. Recordamos que hay un sonido aquí en la computadora que tengo que sacar del Facebook que me quedó activado. Vemos cómo saco este sonido. Denme un segundito. Ya vamos a volver a la realidad. No sé de dónde está el retorno. No sé de dónde viene ese retorno. Estoy escuchando un sonido mío. Creo que ya estoy adivinando. Ya adiviné. Era una segunda página que tenía abierta en el explorador. Bueno, solucionado todos los problemas, ahora sí vamos a proyectar la imagen de lo que vimos en el día de ayer. Esta no es. Aquí. Ahora sí. Muy bien. Ayer vimos que 4 diferentes bestias surgían del mar. Vimos que el mar símbolo de naciones, muchedumbres, pueblos y reinos, que el viento significa peleas. Entonces, entre peleas entre diferentes naciones surgen 4 diferentes imperios. El primero, vimos que era un león con alas de águila, que es paralelo a la estatua de Daniel 2, que le dice Daniel a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, habla a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero se refiere al reino de Babilonia, porque después de Nabucodonosor viene Nabonido y luego su sobrino Belsasar, es cuando cae el reino de Babilonia. Tenía alas de águila, el oro el rey de los metales, el león del rey de los animales. Esas alas indican velocidad. Ahora, luego viene un reino inferior al suyo, en Daniel capítulo 2 nos dice, y era la plata es inferior al oro. Y Medo-Persia conquistó, como vimos en Daniel capítulo 5, el reino de Babilonia. Y Medo-Persia se lo pone como un oso que se levanta más de un lado que del otro, con 3 costillas en su boca, y los osos eran ladrones, rapaces, los medos persas también, conquistaron a Babilonia, Lidia, Egipto, eran las 3 costillas, y los medos eran los dominantes, pero luego los persas pasaron a dominar a los medos, por eso se levanta de un lado más que del otro. En Daniel 2 vimos la estatua, la parte de los muslos de bronce y vientre de bronce, que es Grecia la que conquistó a Medo-Persia, y aquí se lo presenta con Daniel 7 como un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas. El leopardo es un animal ágil, agresivo. Alejandro Magno se lo estudia
en la carrera militar como un estratega de velocidad, todo lo que conquistó en tan poco tiempo, pero habla de 4 cabezas esa bestia, porque luego de Alejandro Magno, su reino se divide en sus 4 generales, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco, bueno, ya se me olvidó el cuarto, ¿no? Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco, y bueno, se me olvidó el cuarto. Entre sus 4 generales. Y luego de eso viene la cuarta bestia, que en la estatua es unas piernas de hierro, y aquí el Señor no encuentra en la naturaleza un animal que puede describir a esa bestia. En el Apocalipsis nos habla del mismo poder como un dragón, nos habla de diferentes maneras del mismo poder, una de ellas como un dragón escarlata. Entonces aquí se la presenta con la figura del dragón. Lo cierto es que Jesús dijo la abominación de la asolación que habló el profeta Daniel. Y esta bestia tenía 10 cuernos y bueno, todo lo destruye, todo lo holla con sus pies. Y aquí entra el tema de esta noche, en la lupa, en un poder que surge de Roma, un poder que surge de Roma. Los 10 cuernos son las divisiones del Imperio Romano luego de su caída, así como las piernas de hierro luego se dividen en los pies con 10 dedos, que tiene hierro y barro, un símbolo de división, pero siempre hay una Roma presente por ahí. También aquí tiene 10 cuernos, del cual surge luego un poder diferente que derriba 3, que se meten contra el pueblo de Dios. Pero lo importante es que todos estos reinos dejan de existir en la venida de Cristo. O sea, termina con intervención divina en Daniel 2, una roca que es cortada no con mano, sin intervención humana, que hace desaparecer toda la estatua, y es un reino que llena toda la tierra, y que no es un reino dejado de otro reino, sino que permanecerá para siempre, que es el reino de los santos del Altísimo, gloria a Dios, ¿no? Entonces, con este repaso, ahora sí nos vamos a ir a la lección de esta noche, Y gracias, Norma, por acompañarnos, gracias, Minerva, por estar con nosotros, y vamos a tener una palabrita de oración apenas empezada la lección de esta noche. Bueno, voy a cerrar un poquito. Vamos a la lección, a proyectar. Creo que cerré la página equivocada. Enseguida la voy a abrir. Estaba proyectando la imagen de Daniel, de las 4 bestias, entonces se me cerró la página. No estaba minimizada, no estaba cerrada, estaba minimizada. Ahora sí está todo bajo control y vamos a proyectar lo de esta noche. Muy bien. Son detalles técnicos que estamos acomodándonos acá. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí tenemos en pantalla el cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Vamos a leer. Nos dice aquí. Vamos a ensanchar un poquito más. Perfecto. ¿Ya experimentó una ilusión óptica? Ustedes vieron que hay libros que se encargan de ilusiones ópticas. Unos asustan como si fuera magia. No es magia, son ilusiones ópticas y están diagramados para confundir al cerebro según como uno mire. Da la sensación de estar viendo algo, pero al prestar más atención vemos otra cosa. El término ilusión óptica se emplea para señalar que nuestra visión está captando una imagen irreal o distorsionada. Uno está captando algo que no es. ¿No les ha pasado a ustedes, por ejemplo, ir en una highway, en una autopista, un día fuerte de sol y parece como que hay agua a lo lejos?
lo que se dice un espejismo. Parece que hay agua, pero cuando llega no hay agua. Y así vamos a ver, lamentablemente, que uno a veces ve cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Uno se acerca a una iglesia, una gran iglesia, esperando encontrar agua, pero siempre la ve el agua más lejos y cuando llega no está. Nos dice la lección aquí, también en la vida espiritual, no todo aquello que parece ser real lo es. Cuando uno conoce la Biblia y alguien está dando un sermón, uno se da cuenta si lo que está diciendo es verdad o mentira. Para mí antes todo lo que el mundo decía era verdad. Ahora que conozco la palabra de Dios me doy cuenta quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentira, quién la está diciendo cosas que la Biblia no dice o está torciendo las cosas que la Biblia dice. Nos agrega la lección en el diario vivir, la percepción que tenemos de las cosas y objetos pueden variar, pero cuando se trata de verdades eternas como la que enseña la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos de que estamos realmente viendo la realidad, porque con nuestro destino eterno no podemos jugar. En el estudio de hoy, usted tendrá la oportunidad de ver verdades como realmente son. Y nos dice, tome en este preciso momento, haga una oración para que el Espíritu Santo ilumine su mente. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, tú nos has dado la oportunidad de la vida esta noche, la oportunidad de escuchar tu palabra, la oportunidad de aprender sobre este tema o aprender más y de poder compartirlos con las personas que no lo conocen. Sabemos, Padre y Dios nuestro, que tú eres el que da la sabiduría a los sabios. Bendice este tema, bendice nuestras vidas, que podamos gozarnos esta noche en el estudio de tu palabra, un tema complejo, pero lo que a nosotros nos parece difícil, tú lo puedes hacer fácil. Rogamos tu favor y bendición sobre toda alma que está escuchando eso. Si hay una angustia y una ansiedad, quítala y tú dirige las cosas. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces regresamos al tema de esta noche y dice, aprendiendo juntos. De los 4 animales estudiados en la última lección, ¿cuál de ellos captó la atención de Daniel y por qué? ¿Recuerdan? ¿No? Cuando Daniel observó la 4ª bestia, acá está el texto bíblico en pantalla, Daniel 7, 19 al 21. Luego, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Daniel estaba mirando en su visión, ¿no?, lo que estaba aconteciendo y quería saber de qué se trataba esa 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, de todos esos reinos, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, parece como de una película de hoy día, de animales raros del espacio, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus patas lo sobrante, lo que sobraba lo pisaba, no dejaba nada. Asimismo de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. El mismo cuerno tenía ojos como de hombre, dice una versión, y boca que hablaba grandes arrogancias o cosas, y cuya apariencia era mayor de los otros. Y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, Daniel quedó impresionado con este poder que sabemos que es Roma. El Señor Jesucristo dijo sobre la 4ª bestia que era Roma, pero y aquí nos habla de Roma y lo que surge de Roma. Jesús dijo, cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judeas huyan en los montes, el que esté en la azotea no descienda a buscar su capa, hablando de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, al mando del general Tito, ¿no? Yo estuve en Roma viendo el arco de Tito que se lo muestra trayendo cosas de Jerusalén.
¿Qué nos sigue comentando la lección de la pregunta número 1? El cuarto animal era diferente de los otros. Era terrible, destruía todo, tenía 10 cuernos en la cabeza, de los cuales 3 cayeron debido al surgimiento de otro cuerno pequeño que tenía ojos y una boca. O sea, el Imperio Romano, así como las 2 piernas de hierro tienen los pies con 10 dedos, este tiene 10 cuernos en este animal. O sea, cuando de Roma se divide en 10 naciones, pero entre esas 10 naciones surge otro poder diferente que para surgir hace caer a 3, caen 3 y queda ese poder, el cual es el que hace guerra contra los santos y los vence y un montón de cosas. O sea, ahí se va la lupa a la profecía. ¿Qué representan los 10 cuernos del cuarto animal? Daniel 7:24, ya lo hemos comentado, vemos rápidamente el texto bíblico, dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a esos poderes políticos, será diferente a los primeros y derribará a 3 reyes. O sea, recuerden que cuando habla de rey, habla de reino proféticamente. No se olviden de ese detallecito, que cuando habla de rey nos está hablando de reino. Pasamos a la próxima página. Denme un segundo que se me... Ahora vamos a pasar a la próxima página. A achicar... Cuando uno mueve un poquito los dedos de más, cambia la función y desaparece lo que uno tiene aquí. Ahora sí, y tengo que ampliar esto despacito, despacito. Todo esto es un arte, hermanos, es un arte. Cuando uno no tiene a alguien que le maneje los controles y con equipos avanzados y maneja todo desde una PC, de una laptop, es un arte. Muy bien, cuernos en profecía simboliza reinos, lo que le estaba comentando. Entonces, estos 10 cuernos representan 10 reinos que surgieron a raíz de la caída del Imperio Romano. El férreo Imperio Romano mantuvo su poder hasta el año 476 después de Cristo, cuando finalmente fue dividido y cayó su último emperador Rómulo Augusto. Así como los pies de la estatua poseía 10 dedos, el cuarto animal de Daniel 7 tenía 10 cuernos. Roma fue sucedida en poder por 10 tribus bárbaras que a lo largo del tiempo fueron minando su autoridad. Seguidamente presentamos una lista de las tribus, y aquí tienen, fíjense, desde el año 351 hasta el 476 están los álamos, que de ahí viene Alemania, los francos Francia, burgundios Suiza, los suevos Portugal, visigodos España, anglosajones Gran Bretaña e Inglaterra, lombardos Italia, vándalos ya no existen más, ostrogodos tampoco y érulos tampoco. Estos 3 reinos cayeron cuando surge el cuerno pequeño. Son los 3 reinos que caen. Entonces ahora vamos a la pregunta número 3. Mientras Daniel observaba los 10 cuernos del cuarto animal, ¿qué notó? Daniel 7, 8 al 20. Daniel 7, 8 al 20. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos los primeros. O sea, de esos 10 reinos surge otro que arranca 3 delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia, grandes cosas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, el mismo cuerno tenía ojos que hablaba grandes cosas y arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de los otros. O sea, era como un poder superior a esos otros reinos que hoy día forman las naciones europeas. Entonces, ¿qué nos sigue comentando la lección sobre esto? Dice, Daniel ve que del cuarto animal surgen otro cuerno más, que es el número 11, al cual se le llama cuerno pequeño. A pesar de ser pequeño, este cuerno era más fuerte que los otros 10.
Daniel siente el deseo de conocer más de cerca lo que era eso y qué lo que este cuerno presentaba en la profecía. Entonces vamos a ver de qué se trata este cuerno pequeño, de qué se trata. Entonces dice que vamos a examinar cuidadosamente el capítulo 7 de Daniel y haremos una lista de las características del cuerno pequeño presentadas por Daniel, para no equivocarnos en nuestra interpretación. Una lectura atenta al capítulo nos muestra por lo menos 10 características del cuerno pequeño. Recuerden que en profecía hay repetición y ampliación. Vimos Daniel 2, nos habla de 4 reinos, Daniel 7, 4 reinos, pero la división de Roma y un poder político religioso que surge, que persigue al pueblo de Dios. O sea, hay una repetición, ampliación, y la luz se va centrando en el pueblo de Dios y siempre termina con el reino de Dios y la destrucción del poder impío. En Daniel 7 vamos a encontrar muchas características del cuerno pequeño, pero si uno fuese al Apocalipsis y al resto de la Biblia, encontraría más cosas. Estamos ahora limitando en Daniel capítulo 7, eso sería como un diezmo de lo que vamos a ver. No es todo, no es todo, pero ahora es un poquitito lo que vamos a ver, pero lo necesario para poder seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, el cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ellos, o sea, de Roma, de las divisiones de Roma, surge este poder político-religioso. Segunda característica, el cuerno pequeño arranca 3 de los 10 cuernos para afirmarse, o sea, hace desaparecer a los ostrogodos, a los vándalos, a los arrianos, los hace desaparecer esos 3 reinos. Ahora, la tercera característica, el cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancia, o sea, un poder muy interesante que el mundo le presta atención, que se le escucha, que tiene como más autoridad que los demás, pero hay mucha arrogancia detrás de eso. El cuarto dice, parecía ser más grande que sus compañeros, como que tenía más autoridad de las otras naciones que estaban ahí. El versículo, el punto 5 dice, hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Otras versiones traducen y los vencía, o sea, prevalecía, los vencía, les pasaba por encima a los santos de Dios. O sea, qué interesante esto, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Además, el punto 6 proferiría palabras contra el Altísimo, o sea, dice cosas que van en contra de Dios. Ahora recuerden que cuando comenzamos la lección hablamos de la neblina, o sea, hablamos de los espejismos, que hay cosas que parecen pero que no son, que parecen pero que no son. Y el enemigo es muy astuto, es muy, muy astuto. Recuerden que en Apocalipsis nos habla de un poder que va en contra de Dios, que lo adoran todos los moradores de la tierra, o sea, todos generalmente, a veces no es todo, pero es la gran mayoría en la palabra de Dios. Y que todos los reyes van a adorar a ese poder. Y nos habla en el libro de Apocalipsis. Acá está el principio, Apocalipsis luego complementa. Oprimiría a los santos del Altísimo, intentaría cambiar los tiempos y la ley, versículo 25. No sé si lo hemos leído, pero vamos a proyectar un poquito el 25 y el 26, y ahora regresamos a lo que estamos diciendo, identificando el cuerno pequeño. Aquí está en Daniel, vamos a leer desde el 21, que ya lo habíamos leído, era lo último que leímos de eso. Dice, y veía también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días o de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión del reino. O sea, tuvo un poder de persecución, pero cuando comienza el juicio de Dios, que eso lo vamos a ver en Daniel capítulo 8 y 9, cuando comienza el juicio de Dios, pierde ese poder de persecución, sigue presente, pero llega el tiempo en que Jesús viene y ese poder es destruido.
dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. Sabemos bien que eso es Roma, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, dijo Jesús, y Jesús agregó el que le entienda, o sea que estudiemos por favor esto. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 reinos. Se levantará el otro, el cual será diferente a los primeros, y derriba 3 para poder surgir. Y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo. Otras versiones dicen que los quebrantará. Y pretenderá cambiar los tiempos. ¿Qué tiempos? Vamos a ver ahora un poquito eso. Y la ley. Y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, los santos del Altísimo son perseguidos por un periodo de tiempo que se lo denomina tiempo, tiempos y medio tiempo, y lo vamos a explicar. Esto es año, años y medio año. Ya lo vamos a explicar. Versículo 26 dice, pero se sentarán los jueces o el juez y le será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado para siempre. Entonces el dominio pasa a ser de los santos del Altísimo. Este poder termina por intervención divina, no se olviden de eso. Termina por intervención divina, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué pasó? Quería saludar a los hermanos y ahora... Deme un segundito, así los puedo saludar. Así, ahora sí. Waldina, bienvenida. Ahí le pongo un like a Waldina. Compartir, obra misionera. Muy bien, Waldina, felicitaciones. Hable que hay que compartir. Gracias, Hispanes Ángeles, por estar aquí. Recuerden también que me den una mano ustedes para que comparten. Ahí dicen ustedes, vamos a compartir. Diana, gracias por acompañarnos. Estoy contento de que te sientas mucho mejor. Bendición para ti y para todos. Norma, ya la saludé. Sara también. Y le estoy poniendo el like nomás aquí. Buonanotte, non sabía che Waldina hablaba italiano. Buonanotte, cara mia, un piacere stare con te qui en la internet. La internet. Bueno, seguimos con la lección, no desviarnos de nuestro propósito en esta noche. Volvemos a la lección y nos dice, oprimirá a los santos del Altísimo, como leímos, intentará cambiar los tiempos y la ley, ya les vamos a explicar un poquito adelante. Los santos serán entregados en sus manos por tiempo, si la mitad de un tiempo es un tiempo de persecución de 1260 años, ya lo vamos a ver también, y su dominio será quitado por un tribunal y será destruido en la venida de Cristo, será destruido en la venida de Cristo. Entonces, la lección nos comenta, al analizar este poder, el cuerno pequeño, en la historia universal, algunos estudiosos, tales como Isaac Newton y Martín Lutero, llegaron a la misma conclusión. El cuerno pequeño representa la Roma papal. ¡Guau! Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero estarán seguros los que están diciendo como que no? Demasiado bomba la noticia. Muchos habrán oído hablar de Isaac Newton. Martín Lutero fue un sacerdote católico romano, que él cuando estudió la palabra de Dios se dio cuenta de muchas cosas que se decían que la palabra de Dios no decía. Y él a una manera protestó, escribió sus 95 tesis, las puso en la puerta de la iglesia y ahí se comenzó un fuego en pasto seco que nadie pudo frenar, porque él con la palabra de Dios mostraba infinidad de errores que había. Él tradujo la palabra de Dios al lenguaje de las personas, porque las personas no sabían latín, no sabían hebreo, griego. Él la tradujo al lenguaje de la gente, y la gente que en aquel tiempo leía la Biblia, los príncipes, la leyeron y protestaron porque se dieron cuenta que le estaban dando gato por liebre. Hoy día nadie lee la palabra de Dios, de los presidentes, todo eso. Usan ciertos pedacitos para campañas políticas y nada más, pero que la conocen, no la conocen. En aquel tiempo no había internet, no había televisión, los príncipes leyeron y se quejaron con la iglesia y protestaron porque se dieron cuenta que la Biblia decía una cosa y ellos decían otra. Ahora vamos a analizar detenidamente si esto es verdad, porque es algo muy, pero muy grave, muy, pero muy grave, ¿no? Vamos a analizar si esto es verdad. Vamos a ampliar aquí la lección. ¿Es correcta esta interpretación?
Analicemos a la luz de la historia algunas de las descripciones bíblicas del cuerno pequeño conforme la encontramos en Daniel 7. Vamos a analizar un poquito a la luz de la historia y a la luz de la palabra de Dios. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal. Roma papal ya operaba antes la caída del Imperio Romano, en el 476 después de Cristo. En 2 Tesalonicenses 2, 7 a 8 es un texto muy interesante que nos habla de que ya estaba actuando el misterio de la iniquidad en aquel tiempo. 2 Tesalonicenses fue escrito después que Jesús fue al cielo, no mucho tiempo después, por el apóstol San Pablo. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo, que era ciudadano romano? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. En la palabra de Dios hay dos misterios. Uno, el de la piedad, que Jesús que se hace hombre, como bebé, que un poquito vamos a recordar eso en la Navidad, ¿no? Que el amor de Dios, que Dios siendo Dios se hizo bebé por amor a nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Pero está el misterio de la maldad, de la iniquidad. Y ya estaba en acción en aquel tiempo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Y aquí nos habla del cuerno pequeño, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, este poder termina por intervención divina. Ya se estaba como queriendo formar en la época del apóstol Pablo, pero se forma más adelante y finaliza en la venida de Cristo. Por eso en la estatua habla de las piernas de hierro, Roma, y nos habla de los pies mezclados con barro cocido y hierro, que son las divisiones europeas, pero hay hierro ahí, que hay también Roma, porque está la Roma de los Césares, pero también está la Roma de los páparas, se llama el césaropapismo. Los dos pretendían ser los representantes de Dios en la tierra o Dios en la tierra. Los Césares, algunos pretendieron adoración y los papas también. Vamos a seguir avanzando con la lección. O sea, pretendieron atributos divinos y pretendieron también, permitieron cosas que Dios no permitía. Les doy un ejemplo. Se postra un ser humano delante de Pedro y él dice, levántate que soy hombre. Y está la pintura ahí en el Vaticano de que se le postra a los pies de Pedro y dice, levántate que soy hombre. En el Apocalipsis nos habla de que Juan se postra delante de un ángel y dice, levántate, adora a Dios, levántate, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y en el Vaticano está el cuadro donde dice, póstrate delante de mí porque yo soy el Papa. Y está en cuerpo a tierra, tirado delante de él, está también esa pintura del Museo Vaticano, que pude ver ahí. Muy bien. El punto B dice, este cuerno tiene una boca que hablaba arrogancias, Daniel 7, 8 y 20, que lo hemos leído, y profería palabras contra el Altísimo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Parece errado, pero vamos a ver. Este sería un poder blasfemo. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia en la Biblia significa por lo menos dos cosas. De acuerdo con Mateo 26, 64 y 65 y Juan 10, 33, blasfemia es la pretensión de ser igual a Dios. Y según Marcos 2.7, también es considerado una blasfemia la pretensión de perdonar pecados. Ambas pretensiones son practicadas por la Iglesia romana. Los sacerdotes ofrecen perdón a sus adeptos mediante la doctrina de la confesión y al afirmar que el Papa en la tierra ocupa el lugar del Dios Altísimo, afirmación del Papa León XIII. Vamos a ver si la palabra de Dios realmente nos dice eso. San Mateo 26, 64 y 65. San Mateo 26, 64 y 65. Y a mí me gustó agregar el 63 porque nos da un poquito más de contexto.
Y nos dice así, mas Jesús callaba. Era el momento en que lo estaban juzgando a Jesús, lo estaban maltratando. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, si era la divinidad que se había hecho hombre. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo, o sea, cuando sea su reino. Entonces el sumo sacerdote rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Y en qué constituía, en qué se constituía esa blasfemia? San Juan 10:33 nos dice, le respondieron los judíos diciendo, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Y Jesús nunca rechazó la adoración y nunca rechazó que le dijeran que él era Dios. Nunca rechazó eso. Marcos 2:7 nos dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús tenía autoridad para perdonar pecados porque Él es Dios. Bueno, muy bien. Volvemos entonces a la lección. Volvemos a la lección. Punto C. Hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos. Lo leímos, Daniel 7:21, y serán entregados en su mano durante tiempo, 2 tiempos y a mitad de un tiempo. El poder representado por el cuerno pequeño también atacaría a los fieles hijos de Dios en la profecía como los santos del Altísimo. Esta persecución a los santos fue con la continuidad de las crueldades e injusticias que siempre afligieron al pueblo de Dios y según la profecía debería durar por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ya vamos a explicar eso más detalladamente. Considerando que el mensaje profético del libro de Daniel, el tiempo corresponde a un año, y miren, yo voy a saltar acá y les voy a mostrar en la computadora mía lo que hice porque es más fácil que leerles todo esto. Tiempo y medio tiempo es un periodo, y en la Biblia siempre está asociado con luto, con persecución. Por ejemplo, Apocalipsis 11:13 dice, concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Se habla de un tiempo y de luto, de luto. Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, la iglesia huye, que la persigue es el dragón, el diablo, donde tiene un lugar preparado por Dios para que él la sustente durante 1260 días. O sea, la iglesia está en problemas, en el desierto, escondida ahí por 1260 días. Apocalipsis 13:5, y hay más pasajes, estamos dando algunos nada más. Hay más pasajes que hablan de esto de diferentes maneras. Se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y le dio autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, un poder que persiguió a los santos del Altísimo y también actúa 42 meses, o sea, el mismo poder que estamos viendo en el libro de Daniel, pero en Apocalipsis. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta ahora que proféticamente un día equivale a un año, cuando hay profecías, un día equivale a un año. Para eso tenemos 2 textos que nos lo enseñan. En Números 14:34 dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mis castigos. O sea, el pueblo de Israel había ido a reconocer la tierra prometida. Fueron 40 días, pero no quisieron entrar, no tuvieron fe, no confiaron en Dios. Entonces, como no quisieron entrar, y los que no quisieron entrar eran los que murmuraban, se quejaban todo el día, bueno, ahora ustedes tardaron 40 días en reconocerla, ahora van a tardar más 40 días más en no entrar. Y dice, 40 años. Te dije 40 días, sí, pero es día por año, día por año. Y ahí entonces proféticamente un día equivale a un año. El otro texto
Ezequiel 4, del 6 al 7, dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad a la casa de Judá 40 días. Dios le dice 40 días, computándote cada día por un año, o sea, en total eran 40 años. Después volverás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén con el brazo descubierto y profetizarás contra él. O sea, 40 años era lo que Dios le había pedido al profeta. Ahora explicamos lo de los 1260. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo en hebreo es un año. Tiempo es plural indefinido, es 2 hasta el infinito, nos quedamos con 2. Y medio tiempo es medio año. Total son 3 y medios tiempos. Si eso lo pasamos a meses de 30 días en el calendario lunar, un tiempo es 12 meses, por 30 días, un mes son 360 días. Tiempos plural indefinido son 2, son 24 meses por 30, 720 días. Medio tiempo es medio año, son 6 meses por 30, 180 días. Entonces, si sumamos, en meses son 42 meses, en días son 1260 y en tiempo son 3 y medio tiempo. O sea, los tres dicen lo mismo de diferentes maneras. Y siempre está asociado con persecución. Pero todavía no acabó todo, todavía no acabó todo. Vamos a seguir avanzando en la lección. El periodo de persecución es del 538 a 1798. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo les comento lo que está aquí, que es bastante para leer. El año 533, el emperador Justiniano, año 533, el emperador Justiniano nombra al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes. 533. Pero cuando él lo nombra, Roma estaba rodeada por poderes que iban en contra de Roma. Y había 3 poderes, 3 reinos. Y en el 538 cae el último reino que no lo dejaba trabajar a Roma, que fueron los ostrogodos. Y desaparecen los ostrogodos. Ahí caen los 3 cuernos, los 3 reinos, y Roma no tiene rival. Y ahí es que Roma comienza a ejercer su poder sobre los demás. Desde el 538, el decreto fue el 533, el decreto lo pudo poner en vigencia en el 538 cuando ya no había un poder que lo perseguía, y en 1798 pierde ese poder perseguidor cuando Francia invade a Italia y el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, toma preso al Papa Pío XII y es llevado cautivo y muere en exilio. Eso se lo habla como una herida de muerte, pero que luego es sanada esa herida. Entonces, de 538 a 1798 fueron 1260 años donde la Roma papal tuvo poder de persecución. Miles de cristianos, de personas que creían la palabra de Dios, fueron quemados vivos por herejes. Aquel sacerdote que se le ocurría traducir la Biblia al lenguaje de las personas era condenado a la muerte. La iglesia se estableció como autoridad en todas las ciencias, en todo. Galileo decía que la tierra giraba alrededor del sol, a la iglesia se le ocurrió que no y lo querían quemar vivo. Él se cayó la boca y cuando estaba por morir dijo, la tierra se mueve todavía, se mueve. O sea, se lo llama la edad oscura, donde se basaban en lo que la iglesia decía y no en lo que Dios decía. Muy interesante leer un poquito la historia. Seguimos avanzando aquí. Entonces, ahora vamos a ir a un punto clave. El punto D. Este cuerno pequeño dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7, 25. Intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué podemos hablar acerca de cambiar los tiempos y la ley? Hay varios textos que nos hablan de tiempos, que puede ser en el mismo momento, en aquel tiempo, cuando alguien pide un plazo, en Daniel 2.16, hablando de reinos, Daniel 7.12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero había sido prolongada, había hasta cierto tiempo. Pero lo interesante es que
Dios es el que hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En otras palabras, los tiempos los maneja Dios y no los seres humanos, Intentará cambiar los tiempos, pero también puede ser en los tiempos de la profecía, o sea, cuando la gente estudia estas profecías, tratan de llevarlas o para el futuro o para el pasado, pero nunca para el presente. Estas profecías nos hablan que ese cuerno pequeño está presente ahora y que terminará con la intervención divina y que se estaba gestando ya en la época del apóstol Pablo, porque Roma es Roma, está la Roma de los Césares, la Roma de las papas, pero las dos prácticamente son iguales, El emperador Justiniano, cuando se convierte al cristianismo, manda a adorar el venerable Día del Sol, se constituye el jefe de la iglesia y a todo lo que es pagano le da un tinte cristiano. Toman la estatua del panteón romano del dios Júpiter, sacan ese tremendo pedazo de piedra con forma de ser humano, lo meten ahí en otro lugar y hoy día está en el Vaticano y la estatua de San Pedro, donde tiene el pie gastado de tanta gente que va y le besa y le toca ese pie. O sea, el césaropapismo, o sea, el Imperio Romano primero persiguió a los cristianos, luego se hace cristiano y al paganismo le da un tinte cristiano. Y los papas siguen con esa base y siguen creciendo en tratar de hacer una mezcolanza entre lo que Dios dice y lo que Roma creía, Roma tenía muchos dioses, ellos tenían muchos santos. Está el dios del trabajo, San Cayetano, el dios del amor, Proserpina, la diosa del amor, Afrodita, San Antonio. O sea, el mismo sistema de cambiar una cosa por la otra. Pero también los tiempos, puede ser que ellos también cambian los tiempos del calendario, porque el calendario que se usaba era el calendario juliano y pasó a ser el calendario gregoriano. El juliano era hecho por el César, estaba hecho por el César, el calendario juliano, y luego se partía desde la fundación de Roma, Ax Urbi Condita, y por el año, no recuerdo la fecha, por el 1400 más o menos, fue que se hace el calendario juliano. A ver, aquí los tengo los datos. En octubre de 1582 es cuando surge el calendario gregoriano, en octubre de 1582. Y antes era el juliano, que fue hecho en el 45 antes de Cristo por Julio César. Hoy día, por ejemplo, hoy es 17 de diciembre, pero si fuera el calendario juliano sería hoy 4 de diciembre, en vez de 17 sería 4. Así que mi hermana Liliana festejaría hoy el cumpleaños de vueltas, pero no, se va a enterar tarde, se va a enterar mañana y ya va a ser demasiado tarde para que lo festeje de vuelta, que ya lo cumplió sus años el 4 de diciembre. Ok, bueno, o sea, hay varias maneras de ver de que cambió los tiempos o cambiar el tiempo de la adoración. También es otra posibilidad. Yo estoy hablando un poquito más de lo que la lección nos dice, porque la lección es aprender la Biblia en forma fácil, y yo le estoy dando un poquito más de condimento, ¿no? Los tiempos de la adoración, porque dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y en el pensamiento hebreo, ustedes van a ver que hay muchos textos que en el libro de Proverbios, sobre todo, que dice lo mismo de dos maneras diferentes. Es muy común en el pensamiento hebreo que dice lo mismo de dos maneras diferentes. Entonces, cuando habla de cambiar los tiempos y la ley, puede estar refiriéndose a lo mismo, Muy bien, estoy contento que siguen aquí, que Waldina sigue hablando de compartir la obra misionera, que no nos olvidemos de compartir, hermanos, no nos olvidemos de compartir. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué es eso de cambiar la ley. ¿Qué quiere decir la profecía con cambiar los tiempos? Ya lo estuvimos viendo. Ahora vamos a ver qué nos quiere decir con cambiar la ley.
aquí nos dice, la profecía de Daniel también habla de un ataque contra la ley de Dios. El cuerno pequeño no solo tratará de cambiar los tiempos, sino también la ley. ¿Cómo se dio eso en la historia? Yo voy a saltear un poquito la lección, voy a ir directamente a los textos bíblicos, si no el tiempo no nos va a dar. Y por un lado, salteo la lección, pero muestro un poquito más de Biblia en cuanto a lo que la lección nos presenta. Entonces, ya aquí vamos a ver la ley de Dios. Bien, acá estamos proyectando la ley de Dios. Pensar en cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios fue escrita por Dios con su propio dedo. Y yo no me atrevería a decirle al Señor, mira, cuidado con lo que estás diciendo, vamos a poner otra cosa, porque si no, no, yo no me atrevería a decirle nada de esas cosas al Señor. La ley de Dios tiene 4 mandamientos con relación a Dios y 6 mandamientos con relación al prójimo. Lo más importante es con relación a Dios, porque si no tenemos relación con Dios, no vamos a poder tener relación con el prójimo. Si no tenemos amor a Dios, no vamos a tener amor con el prójimo. Entonces, primer mandamiento es, acá les pongo 1 para que se den cuenta la división, en letra romana, 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, que en el catecismo usted no lo va a encontrar, yo por lo menos cuando estudié el catecismo no estaba, no figuraba, no te harás imágenes en una estatua, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios prohíbe eso, Dios prohíbe. Yo me acuerdo cuántas veces ayudaba a cargar una estatua, o iba a ver una estatua, y la gente hacía peregrinaciones para ver una estatua, y le ponía vela, y se postraban delante de ahí, y un buen comercio detrás de todo eso. Pero el segundo mandamiento prohíbe todo eso, porque hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no a seres humanos, por más santos que hayan sido. En la palabra de Dios, los santos son los miembros de iglesia. Lean las cartas del apóstol Pablo que son dirigidas a los santos, y en el comienzo de cada carta van a ver que se trata de los hermanos de iglesia con defectos y errores, pero que se apartaban para buscar a Dios de corazón y poder cambiar. Tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, yo en el catecismo había escuchado santificar las fiestas, pero eso en la Biblia no existe. El cuarto mandamiento, escrito con el dedo de Dios, dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. El día del sábado es el 7º día que Dios lo da en la creación. Dios lo da en la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es sábado, que significa reposo también. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bueno, pero esto se lo dieron a judíos. No, ¿qué judío ni judío, hermano? Vamos a la palabra de Dios, no se deje guiar por lo que alguien dice ahí. Alguien que dice ahí. ¿Por qué? Dice el mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Y Dios lo que bendice es queda bendito y nadie le puede quitar la bendición. Y lo santificó, lo apartó para un uso sagrado. Luego honra a tu padre y a tu madre, el 6º no matarás, el 7º no cometerás adulterio, el 8º no hurtarás, el 9º no hablarás con tu prójimo falso testimonio, y el 10º no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero ¿qué hace la iglesia romana? El segundo lo hace desaparecer. Entonces, si hacen desaparecer el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de estatuas de piedras, todo el mundo se da cuenta que hay 9, pero todo el mundo, aunque no sepa nada de los 10 mandamientos, entienden que hay 10. La gente está contenta con que le digan 10. Entonces, ¿qué hacemos? Dividieron el 10º mandamiento en 2. No codiciará los bienes de tu prójimo, y no codiciarás los bienes ajenos y la mujer de tu prójimo. Dividieron en 2, como la mujer por una cosa y los bienes por otra. Pero el mandamiento es no codiciar nada.
¿Se dan cuenta que hay una malicia ahí, un engaño al dividir el 10º en 2 para que la gente cuente que hay 10? Y hablan de santificar la fiesta cuando Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos, indicó que debemos santificar el sábado. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, en la creación donde no había judío, Adán y Eva, la perfección. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo al día 7º y lo santificó. Y en todo el Apocalipsis, hermanos, está el 7 por todos lados, las 7 postreras plagas, los 7 ojos, los 7 truenos, las 7 iglesias. Y el número 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado el 6º día. El 666 tiene que ver con el hombre. Y establecer el primer día de la semana como el día del Señor, eso es ponerse por encima de Dios. Es darse una autoridad que Dios no le dio al hombre. Apocalipsis 14:7, son los mensajes angélicos. Este es el anteúltimo mensaje angélico que se da al mundo ante la venida de Cristo. Y luego viene otro ángel más que da el mismo mensaje, pero con mayor fuerza. Dice a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en un contexto de juicio final, apreciados amigos, dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Y son las mismas palabras que están en el mandamiento del sábado, el 7º día, el número sagrado de Dios. ¿Qué vamos a guardar nosotros? ¿El número que Dios estableció o el número que el hombre pone? Pero el apóstol Pedro dijo: me es menester seguir a Dios antes que a los hombres. Seguir a Dios antes que a los hombres. Isaías 66 nos habla que en el cielo nuevo se guardará el sábado, de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos delante de Dios. En Ezequiel 20, 12 y 20 nos dice que el sábado es una señal de adoración, una señal entre mí y ellos, en su pueblo, para que sepan que lo santifica, porque el sábado uno va a la iglesia, estudia la palabra de Dios, no hace las cosas comunes de la vida, entonces crece espiritualmente y pone un freno. Hermanos, porque si no ponemos un freno, no frenamos, nosotros seguimos de largo todos los días. En Lucas nos habla que Jesús, como era su costumbre el sábado, entra a la iglesia y se levanta a leer. En San Mateo 5:17 Jesús dice que no se nos ocurra que Él vino a cambiarla, a anular, a abrogar la ley de los profetas, Él la vino a poner en práctica, a cumplir. Y Él dice: mientras que esté el cielo y la tierra, ni una jota, ni una letra, ni un acento va a ser cambiado la ley hasta que todo se haya cumplido. Algunos dicen: no, ya se cumplió todo, hay que cambiar. No, pero está el cielo, está la tierra, así que todavía no se cumplió todo. No hay que cambiar nada, Jesús la aclara bien. En Lucas 23, 54 a 53, la madre de Jesús, las mujeres van al sepulcro, llevan los ungüentos y dice: descansaron el sábado conforme al mandamiento. En Hechos 16, en el apóstol Pablo, él predicaba en una ciudad que no había sinagoga, y el sábado fuera a la ciudad, los ríos se juntan los hermanitos que quieren escuchar la palabra de Dios, y hasta hubo un bautismo. En Hechos 17:2, Pablo, como acostumbraba, enseñaba la palabra de Dios en sábado, y todos los sábados persuadía judíos y griegos, como dice Hechos 18:4. Pero la palabra de Dios nos dice que ese poder se le va a quitar su dominio. Se le va a quitar su dominio. En Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes el Señor, y que todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes harán lamentación por él. O sea, Jesús va a venir, él es esa roca, esa piedra cortada, no con mano, que hace desaparecer esa estatua. Entonces, en base a todo eso, tenemos que tomar alguna decisión. ¿Qué les parece? ¿No les parece que tenemos que tomar alguna decisión? Entonces, ¿qué decisión deberíamos tomar? Les quiero también agregar que hay una encíclica Dominis Dei que hizo el Papa Wojtyla, no me acuerdo el nombre religioso de él, y en esa encíclica él dice: los cristianos hemos cambiado, y nos habla de guardar el día del sol, el domingo. Dice: la iglesia cambió, los cristianos cambió, pero Dios no cambió. O sea, él
presenta la autoridad de la iglesia para cambiar el día de reposo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que se cambió el día de reposo. En todas las palabras de Dios está el día del Señor, que es el sábado, mi día santo, dice el libro del profeta Isaías. Entonces, ¿cuál es mi decisión sabiendo todo esto? Mi adoración será solamente a Dios. Recuerda el segundo mandamiento. Mi adoración será solamente a Dios. La segunda decisión, acepto a Jesús como mi abogado delante del Padre y sé que Él solo puede perdonar mis pecados. Primera Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. O sea, tú puedes ir a Jesús tranquilo, en forma directa, porque Él te va a atender. No tienes que recurrir a alguien por ahí para que lo convenza a Jesús, para que lo convenza el Padre. Jesús ya está convencido, Él vino a este mundo a dar su vida por ti. Él es también nuestro abogado. Primera de Juan 1:9 y 2:1 dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, el justo. Y aceptar el sábado como el día señalado en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, y decido participar hoy, santificar este día en honra y gloria a Dios. Eso parece un poco difícil porque uno está acostumbrado, hermanos, ¿no? Somos animalitos de costumbre. Uno siempre guardó el domingo y este pastor ahora me viene a decir que es el sábado, pero ¿de dónde sacó esa locura? Hermano, yo me crié en la iglesia romana. La pasé muy lindo ahí. No tengo recuerdos feos de la iglesia romana, pero era como un lindo club. Me juntaba con los chicos, íbamos al colegio de las monjas, jugábamos al fútbol, íbamos a bailar, pero no había un cambio de corazón, no había una conciencia de pecado, no había mucho conocimiento de la palabra de Dios. El Dios estaba muy distante, muy lejos, pero para mí era lo más lindo que había. Y cuando me dicen estas cosas, yo digo, esto no puede ser. Y empecé a investigar, y una atea me dice, no, tu amigo tiene razón. El séptimo día es el sábado y Dios lo bendijo en la creación. Una atea me empieza a decir. Y yo no podía creer cuando veo la palabra de Dios, investigo que los 10 mandamientos de la Biblia no eran los 10 mandamientos del catecismo, que había sido engañado. Para muchas cosas, para mucha gente esto no tiene importancia. Para mí tiene importancia seguir lo que Dios dice. Porque Jesús dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos tus problemas, todas tus cosas serán solucionadas por añadidura. Y yo vi que cuando busco a Dios de todo corazón, Él soluciona las cosas. Y vi también que todo lo que Dios pide es para bendición nuestra. O seguimos a Dios o seguimos al enemigo de Dios. Dios le dijo a Eva, no toques ni comas el fruto porque vas a morir. Un símbolo de fe, de obediencia, de confianza en Dios. Pero Eva dijo, no, ¿qué hay de mal en tocar un fruto? Todos los frutos son del Señor. Dios creó toda la fruta y para eso está. Y dijo eso para desobedecer a Dios. Si pensó eso fue para desobedecer a Dios. Y por la desobediencia entre el pecado y la muerte. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago que cualquier que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque desobedecer la ley de Dios es romper una relación. Por eso, si alguien no me cree, le invito a seguir estudiando, a que vea si lo que digo realmente es verdad, y si usted investiga para ver si lo que digo es realmente verdad, la palabra de Dios dice que usted es un creyente más noble, que no se queda con lo que le cuentan, con lo que le dicen, sino que va a ver en la palabra de Dios lo que están diciendo. Y en ese momento, cuando yo vi toda esa verdad que se me confrontó, me dolió en el alma porque estaba aquerenciado, como se dice, ¿no? Con esa iglesia, con todo. Pero no hay cosa más bonita que seguir al Señor. A veces uno se prende de un hueso seco y está feliz con ese hueso seco, pero Dios tiene un camino diferente y superior para cada uno de nosotros que está en su palabra. Por eso los invito a hacer lo posible para reposar ese día, adorar solo al Señor, usarlo como único mirador y ir aprendiendo acerca de Él. Y ser una bendición tremenda, poderosa para sus vidas.
Les agradezco por habernos acompañado, en un aprecio grande para todos, un cariño para todos. Gracias, Waldina, Miriam, por estar allí, Sara, Spanish Ángeles, les agradezco vuestra presencia, Diana, Norma, me falta Irma, que no la veo por acá, ella a veces está pero no saluda. Gracias por acompañarnos, Denis. Y bueno, el próximo martes seguimos con el próximo tema, que es el carnero y el cordero, ¿no? El carnero y el cordero, un tema muy importante en el tema de repetición y ampliación, y dando más detalles para ver que hay un Dios que dirige su palabra. Finalizamos con una plegaria. Señor, gracias por tu presencia. Y ahora, mostrando que te queremos seguir, corazón, vamos a poner nuestro amén allí en el Facebook, como que queremos seguirte a todo corazón, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ayúdanos en las cosas que nos cuesta, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, a confiar en ti, que todo lo que nos pides para bendición nuestra. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje y los que van a escuchar. Acompáñanos en tu presencia, que mañana en la palabra de Dios nos dice que es el día de la preparación, nos podamos preparar para entrar en tu reposo, porque el sábado, más que guardar un día, es encontrarse en un reposo en Cristo Jesús, donde le ponemos a Él todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, donde escuchamos su palabra, donde ayudamos al que lo necesita. Y cuando ayudamos a alguien que necesita, es como si te lo hubiéramos hecho a ti. Gracias por tu amor y bendiciones, y agradecemos todo, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noches, un beso grande, un abrazo, que Dios los bendiga, y nos vemos, si Dios quiere, este próximo sábado. Y el próximo martes, aquí por Psico TV. Bendiciones.